Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos! Hola viajeros y viajeras, bueno, qué ilusión estar de nuevo de vuelta por aquí y en este primer episodio de esta nueva segunda época o etapa, pues me gustaría explicarte un poquito quién soy y por qué estoy haciendo este podcast y bueno, desde luego, qué es y de qué va este podcast. Algunos de vosotros tal vez ya lo conozcáis porque este proyecto de podcast empezó allá por 2014, cuando por entonces los podcasts, bueno, acababan de arrancar y conseguimos hacer pues 13 podcasts, la verdad, y representaba bastante trabajo y ese fue uno de los motivos por los que lo abandonamos, ¿no? Al final uno acaba centrado en las cosas que le dan de comer, en conseguir el sustento diario. Y bueno, el podcast, a pesar de que era algo súper apasionante y que me ilusionaba muchísimo, pues bueno, se fue muriendo poco a poco y llegamos a grabar y a emitir 13 audios, que bueno, que puedes seguir encontrando en este canal y que te invito a que lo hagas. En esta nueva etapa, pues bueno, vamos a intentar retomar los audios y que se publique uno cada 15 días. Vamos a ver si lo conseguimos. Y desde luego vamos a seguir con una constante que es que vamos a hablar de grandes viajes. Y entendemos nosotros grandes viajes como viajes largos en el tiempo, ¿vale? De varios meses o sobre todo años. Viajes que obligan pues a muchas veces a renunciar a un trabajo, a una casa, a una vida cómoda y rutinaria muchas veces, mucho más allá de lo que son viajes pues más cortos. Sí que hay viajes más aventureros y más arriesgados y que para muchos esos son grandes viajes, no lo niego y desde luego claro que lo son, pero en nuestro podcast, así como en las jornadas y en el libro y otros temas que ahora os hablaré, bueno, hemos decantado o hemos puesto ese límite o esa definición de un gran viaje como un viaje que dura varios meses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hablando con los protagonistas, hablando con gente que veréis que es gente normal como vosotros, como tú, que estás escuchando ahora y como yo que hablo. Gente que un buen día se lió la manta a la cabeza y decidió tomar un parón y lanzarse a viajar durante varios meses. Mi idea es compartir pues sus vivencias, anécdotas, recomendaciones, bueno, hablar de su día a día viajero con realismo, ¿no? Hablar de las cosas buenas y de las cosas malas también. Y no tanto me voy a centrar en una práctica cada vez más común que es el nomadismo, ¿no? Los viajeros de largo recorrido que convierten en forma de vida esta manera de viajar. Voy a enfocarme más bien en viajes de gente que, bueno, viajes increíbles, pero que han vuelto, viajes con una fecha de inicio y una fecha de fin. Hablaremos también de, pues, de todo tipo de viajes, ¿no? Viajes en bici, en moto, en coche, en autostop, en transportes públicos, desde luego, y otros transportes y medios menos frecuentes, pues como pueda ser viajar en cargueros o en camiones o transportes curiosos y métodos de viaje, ¿no? También el autostop, hablaremos del barco stop y de otros tipos de viajes y maneras de viajar cada vez más frecuentes y más disponibles para todos, ¿no? También hablaremos pues de temas específicos como pues por ejemplo, yo que sé, cómo es viajar siendo celíaco o vegano o tener alguna discapacidad, cómo nos afecta esto en nuestro día a día viajero, ¿no? Para los que no tenemos ninguna de estas condicionantes, la verdad es que muchas veces nos cuesta ponernos en la piel del otro y saber cómo puede afectar y dificultar en muchas ocasiones, al menos digamos en condicionar el viaje. También hablaremos de tecnología, tecnología viajera, de cámaras, de móviles, de aplicaciones
y de muchos recursos que han surgido en los últimos años, algunos más conocidos y otros menos. Intentaremos conocer los pros y contras de cada una de las opciones, como te digo, a través de la mano de los viajeros que las han puesto en práctica. Y también, pues, habrá temas o programas más prácticos, no tan de experiencias viajeras, sino más de, pues, consejos, ideas, reflexiones. También hablaremos de rutas míticas o de cómo hacer un equipaje, buscar un seguro de viajes, técnicas para ahorrar, conocer a gente, no sentirse solo. En fin, muchas ideas y cuestiones que cuando uno se plantea hacer un gran viaje le surgen. Pero sobre todo eso, la idea es acercarte a la experiencia de viajeros que, como veréis, es gente normal y corriente como vosotros, ¿no? Al final lo que queremos hacer es entretenernos y entretenerte y pasar un buen rato, desde luego, pero también que si estás planteándote hacer algo parecido, pues que veas que no es algo ni tan difícil ni tan arriesgado. Bueno, y al principio del podcast también te comentaba que te iba a hablar de mí, de Pablo Strubel, de quién es esta persona que está al otro lado del micrófono. Un micrófono un poco sencillo en estos momentos, pero que vamos a ir mejorando con el paso del tiempo. Bueno, en la introducción de este podcast tal vez escuchaste que soy el autor de un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje, junto con mi pareja, Itziar Marcotegui, y también junto con ella, organizador de un evento de viajes estupendo que se llama Las Jornadas de los Grandes Viajes. Pero bueno, eso es empezar por el final, ¿no? Más o menos, si te parece, empecemos por el principio. No me pretendo enrollar mucho, pero sí que conozcas un poquito de por qué estoy aquí y qué me ha llevado a empezar este podcast, ¿no? Yo, pues, ¿qué te cuento, no? Empecé a viajar bastante tarde, esa es la verdad. A diferencia de muchos viajeros, yo nunca hice un Interrail, por ejemplo. Con 18 años no me puse la mochila en la espalda y me fui a viajar por el mundo. Y de hecho, la experiencia así que más me cambió fue un Erasmus, cuando me fui a Holanda a estudiar el último año de la carrera con, supongo, 20, 21 años. Y ahí estuve pues en contacto con polacos, con griegos, con búlgaros, con ingleses, con suecos, con gente que, bueno, no había tenido ocasión de entablar contacto y amistad, ¿no? Sobre todo eh, en otras ocasiones viviendo en Madrid, que es donde tengo mi residencia habitual. Entonces, bueno, a raíz de esa experiencia viajera, pues empecé a viajar por Europa a ver a estos amigos, ¿no? Y eso me abrió los ojos y realmente fue como un chute viajero muy importante. Tanto que cuando acabé mi carrera, que yo estudié económicas, decidí enfocarme al comercio exterior, al mundo de la exportación, porque pensé que, bueno, podría trabajar y viajar por el mundo vendiendo productos, algo que me sonaba como muy apetecible. Y la verdad es que eso hice, me preparé una beca del Instituto de Comercio Exterior, que es un organismo del Estado español para la promoción de las exportaciones, y tuve la suerte de acabar, bueno, en esa beca, acabar, era como un ranking, como una oposición. Cuantos más puntos sacas en los exámenes, pues eliges mejor destino o no. Y tuve la suerte de poder elegir irme a vivir a Malasia, a Kuala Lumpur, durante un año para trabajar en la oficina comercial de la Embajada Española y estar allí pues aprendiendo todos los problemas que tenían las empresas españolas a la hora de exportar. Eso a nivel formación y profesional fue increíble, pero a nivel personal os podéis imaginar, ¿no? Yo con 25 años de repente me voy a vivir a la otra parte del mundo, no había pisado Asia hasta entonces, de repente te vas con un contrato laboral en condiciones, con una embajada que te respalda y fue una experiencia que me marcó la vida, ¿no? Empecé allí a viajar por Singapur, luego por Tailandia, luego por Vietnam. Kuala Lumpur era un lugar increíble para descubrir esa zona. Y bueno, ahí estuve viviendo y trabajando un año. La beca se acabó, duraba ese tiempo y me fui a vivir a Estambul, una ciudad increíble también,
en el segundo periodo de la beca. La beca se componía de 2 años y allí encontré trabajo en una empresa catalana con sede en Estambul y fue otro año mágico, ¿no? Un año mágico en el que entré en contacto con una Turquía muy diversa y extensa y que años después, cuando tuve una crisis laboral, llegados los 30, decidí explorar más, ¿no? Estuve, como os decía, 5 años trabajando en exportación después de estar en Turquía y en Malasia y esta crisis, la crisis de los 30 tal vez, pues hizo que dejara el trabajo. Realmente me cansé de viajar para vender productos de mi empresa y decidí empezar a viajar para vender o para disfrutar, mejor dicho, de mi vida, ¿no? Dejé mi trabajo, dejé mi vida en Barcelona, en donde estaba en aquel momento, hice una mudanza de cosas a un trastero y me cogí un año sabático. Bueno, en realidad no era un año sabático, yo dejaba el curro y volvería cuando considerara oportuno. Eso fueron 8 meses y 8 meses fueron los que estuve viajando a lo largo de la Ruta de la Seda, empezando en Estambul, como os decía al principio, que es una ciudad que me encanta, y recorrí pues por tierra desde Estambul, todo Turquía, luego Irán, y entré por Asia Central a Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Y luego continué el viaje por China, siguieron Myanmar, sudeste asiático hasta Filipinas. Un viajazo de 8 meses que, bueno, me cambió la vida realmente, como os podéis imaginar. La vuelta del gran viaje, pues la verdad no fue muy fácil y ya lo hablaremos en algún podcast con diferentes viajeros sobre el regreso, ¿no? Que la vuelta de un gran viaje no siempre es fácil y más cuando te vas en las condiciones en las que yo me fui, que fue en plan, bueno, me voy y a la vuelta ya veré lo que quiero hacer con mi vida. Así que bueno, volví a Madrid y tuve la suerte de encontrar trabajo en una organización que se llama la Sociedad Geográfica Española. Así que me reinventé, digamos, mi trabajo como economista, seguí aplicándolo en el mundo de los viajes. Un poquito más adelante cambié de trabajo y seguí, bueno, en el mundo de los viajes como gerente de una librería en Madrid que se llama la Librería de Viaje. Y bueno, seguí en contacto con ese mundo de los viajes, pero en esa época conocí a Iciar, que es mi pareja actual, y que cuando conoció de mí, de mi viaje, ella que era muy viajera, pues empezó a rumiar y a pensar en que a ella también le apetecería cogerse en algún momento un año sabático. Y eso hicimos en 2010, nos dejamos los dos los trabajos, ella con una excedencia y yo con un permiso de un año y nos fuimos a hacer nuestro gran viaje por África. Decidimos hacer lo que más exigente iba a ser en ese momento, en esa época en que todavía éramos jóvenes, y nos fuimos a cruzar el continente africano desde el sur, desde Sudáfrica hasta Marruecos, por la costa atlántica. Estuvimos un año viajando como mochileros en transportes públicos y bueno, fue un viaje durísimo, pero bellísimo a la vez, ¿no? Conocer en primera persona tantos países africanos como conocimos, sobre los cuales hay bueno, tanto prejuicio, tanto desconocimiento, pues fue una preciosidad, pero ya os digo, fue un viaje muy duro y el regreso costó. Bueno, ya os contaremos en otro podcast. Miraré, creo que le voy a hacer una entrevista a Iciar para que nos hable de ese viaje, ¿no? Así que bueno, que con 36 o 37 años regresamos a Madrid y nos medio reinventamos. Y digo medio porque, bueno, yo volví a la librería, estuve trabajando un año allí, pero pasado ese tiempo nos lanzamos a nuestro proyecto editorial. Nos dimos cuenta en muchas de las charlas que dimos a la vuelta del viaje de África que la gente nos preguntaba pues muchas cuestiones prácticas, más que, bueno, también del viaje y de qué países nos habían gustado más y de si no habíamos pasado miedo y todas estas cosas tan habituales, pero nos preguntaban muchas cosas prácticas. Entonces decidimos dejarlo todo para escribir un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje,
y que pretende ayudar a los viajeros a preparar sus viajes, tanto como definir la ruta, como calcular el presupuesto, los visados, las vacunas, el medio de transporte, cómo moverse, etcétera, etcétera. Y no solo los preparativos, sino también pues el desarrollo del viaje en sí mismo, ¿no? Un libro que, bueno, autopublicamos nosotros, autodistribuimos. Fue el trabajo de 6 meses de escritura, más otros 6 de distribución y promoción. Y la verdad es que fue precioso. Conocimos a muchísimos viajeros en las más de 20 y tantas o 30 presentaciones que hicimos por España. Tanto que unos meses después nos lanzamos a crear la editorial Viajera, una editorial enfocada en libros y manuales de viaje, eh, bueno, para ayudar a otros viajeros a quitarse miedos y lanzarse a la carretera. Sin embargo, en el camino, en el tránsito, en 2013 nos surgió la oportunidad de trabajar como guías de safaris en África, ocasión que pues no rechazamos y nos fuimos a trabajar durante 5 meses, si no recuerdo mal, a Kenia y Tanzania, haciendo viajes de guía en camiones, guías de safari, viajes de 11 días por los principales parques nacionales de estos dos países. Y aquello, la verdad es que pensábamos que no nos iba a gustar, yo al menos pensaba que no me iba a gustar ser guía porque acostumbraba a viajar solo y por nuestra cuenta, pues pensé que iba a ser un incordio trabajar con gente, pero al revés, fue una pasada. Es un trabajo durísimo el trabajo del guía y en otros programas hablaremos de esto para quien pues se pregunte cómo es esto de viajar de guía, trabajar de guía, cómo se encuentra trabajo en esto, qué exige y qué cosas, pros y contras tiene. Pero desde aquel año empezamos a trabajar de guías todos los veranos. En la empresa en la que estábamos en África no pudo ser porque quebró, pero yo encontré trabajo en otra para trabajar los veranos en Asia Central, guiando grupos en Kirguistán, Uzbekistán y China, haciendo un viaje a lo largo de la ruta de la seda. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo y eso es lo que a día de hoy realmente nos da el sustento económico para poder emprender otros proyectos. Otros proyectos, por ejemplo, el de las jornadas de los grandes viajes que os comentaba al principio, que es un proyecto que iniciamos en 2013 a raíz de la publicación de cómo preparar un gran viaje, porque vimos que había viajes y viajeros con unos viajes increíbles y que merecía la pena pues darles voz y que compartieran sus experiencias. Y entonces, bueno, empezamos a organizar charlas, en principio en un centro cultural muy cercano a nuestra casa, en Madrid, y poco a poco se ha ido extendiendo esto y ahora las jornadas de los grandes viajes es un evento que se hace en Madrid, en Barcelona y el año pasado lo hicimos en Bilbao también y en otras ocasiones lo hemos hecho en Sevilla. Y es un encuentro en el que se reúnen entre 300, 400 personas para escuchar a viajeros, a gente normal como la que escucharéis en estos podcasts, pues contar y compartir sus experiencias. Pero no solo eso, en esas jornadas se crea un ambiente muy especial, ¿no? Porque todos los que estamos allí de asistentes al final somos amantes de los viajes, gente que algunos sueñan con hacer viajes parecidos, pero que otros simplemente disfrutan imaginándose en los lugares a los que han ido los viajeros. Viajes, como os comentaba al principio, en bici, en coche, en autostop, en barco stop, en transportes públicos, de todo tipo de edades, de condiciones, en fin. Es un evento precioso que nos da la vida realmente, nos lleva entre 4 y 5 meses prepararlo y para el que contamos con patrocinadores porque si no realmente sería imposible. Y bueno, la editorial cada vez nos está dando menos trabajo porque hemos decidido, pues bueno, apostar por estos otros proyectos y no publicamos ningún libro desde hace tiempo porque el mundo editorial realmente es muy complicado, hay muy poco dinero, cada vez se lee menos, cada vez se piratea más y en fin, no es un negocio rentable. Muy romántico, muy bonito, muy inspirador,
pero cuando tienes que pagar las facturas, la verdad es que no sale a cuenta. Y bueno, vamos a ver este podcast que hoy inicia su segunda etapa, como os decía al principio. Y es un podcast que me ha salido un poco largo hablando de mí, pero no va a ser así, ni quiero que sea así el resto de programas. Yo no quiero ser el protagonista, sino traer y compartir con vosotros las experiencias, como os decía, de gente normal y sencilla que ha emprendido viajes increíbles y que han hecho cosas extraordinarias con toda la humildad y tranquilidad y bueno, compartir sus anécdotas y vivencias es la finalidad de este podcast. Irán pasando por este programa, vamos a intentar que haya un programa cada 2 semanas y bueno, estaré encantado de recibir vuestras propuestas o ideas, comentarios en el correo electrónico de hola@ungranviaje. En la página web de ungranviaje.org es donde iremos colgando toda la información adicional a las podcasts, a las entrevistas que iremos haciendo, como hemos hecho hasta ahora con los 13 podcasts que os comentaba antes. Entonces, si os apetece, pues podéis entrar en esta página web y ahí veréis que está la información de estos últimos 13 podcasts grabados, así como en iVoox también están los 13 programas que, bueno, podéis aprovechar a escuchar si no los conocéis y disfrutar con la experiencia de 13 super viajeros, viajeras o parejas y demás. Y bueno, no me enrollo más en este primer capítulo de la segunda etapa. Espero que os parezca interesante lo que se plantea. Suscribíos al canal en caso de que creáis que así es y así os recibiréis todas las notificaciones y en breve pues iremos compartiendo más audios y más programas y espero que podamos compartir pasión viajera en las semanas y meses venideros. Un saludo y hasta pronto.